Dios les bendiga. Les recuerdo que este mes de mayo estamos hablando bajo el tema de bendiciones. Y en el día de hoy vamos a hablar sobre la obediencia atrae bendición. Vamos a tener un texto bíblico en el libro de Deuteronomio capítulo 11 versículos 26 al 28, y la palabra del Señor se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice así: He aquí, yo pongo hoy delante de vosotros la bendición y la maldición. La bendición, si oyereis los mandamientos de Jehová vuestro Dios, yo hoy te prescribo, y la maldición, si no oyereis los mandamientos de Jehová vuestro Dios, y os apartasteis del camino que yo os ordeno hoy, para ir en pos de dioses ajenos que no habéis conocido. Hoy vamos a tratar sobre nuestra obediencia atrae la bendición del Señor. Y la Biblia, que es la palabra del Señor, está llena de muchos personajes bíblicos que fueron obedientes, que hicieron una vida en agrado al Señor. En algunas ocasiones pues no estaban muy de acuerdo, pero a pesar de eso obedecieron, decidieron ser obedientes al Señor y fueron bendecidos por Dios por su obediencia. Hay otros que definitivamente desde que recibieron el llamado del Señor decidieron obedecerle y vieron a Dios bendecir su vida, bendecir su casa, bendecir su familia, bendecir todo lo que ellos representaban, porque habían decidido obedecer al Señor en todo, sin poner ningún tipo de pretexto. Otros, como lo es Moisés, del cual te quiero hablar en esta ocasión. Moisés fue un hombre obediente a Dios, pero Moisés puso algunos pretextos para acudir al llamado cuando el Señor pues le dijo que quería que librara a su pueblo de Egipto. ¿Quién era Moisés? Recordemos, para hacer un poco de historia, recordemos que Moisés era un niño judío que había sido puesto en una canasta en el río, en el momento donde fue puesto en esa canasta, la hermana de Faraón se estaba bañando junto con sus siervas y vio esta canasta venir, y cuando la mandó a buscar, la canasta llevaba dentro al bebé Moisés. La hermana de Faraón entonces decide tomar al bebé y criarlo, educarlo en el palacio de Faraón. Lo que estamos hablando es que Moisés se crió en el palacio de Faraón. Moisés recibió todas las costumbres paganas de las leyes y las normas de los egipcios. Y Moisés, estando ahí en palacio, también fue educado para la guerra, fue educado para él en algún momento ocupar el lugar de Faraón. Pero cuando ya Moisés se hizo hombre, pues Dios había permitido que quien lo criara, cuando la hermana de Faraón lo tomó, lo llevó a una mujer hebrea para que lo criara, y casualmente o diosidencialmente, como decimos, pues Moisés fue a dar en las manos de su madre hebrea, y su madre fue quien también pues lo criaron a ambas. Pero Moisés, ya grande, un día vio cómo los egipcios castigaban y maltrataban a los judíos y les imponían cargas pesadas, le imponían trabajos pesados y trabajos fuertes. Y él estaba ya molestándose con esto. Él no sabía que realmente él había sido pues judío, hasta que cuando ve todo esto, pues se entera a través de su madre y su hermana que él era un niño que había sido criado en el palacio de Faraón, pero que era judío, que era hebreo. Así que Moisés un día se molesta con uno de los guardias que estaba maltratando a otro, pelea con él y lo mata. Cuando supo que lo mató, ya él sabía
que lo iban pues a castigar por él haber cometido este crimen, y sale huyendo. Cuando sale huyendo, entonces se mete al desierto y en esa travesía llega a casa de Jetro. Cuando llega a casa de Jetro, allá hace una vida laboriosa, ayudando a Jetro a cultivar, ayudando a Jetro con el ganado. Bueno, conocemos, ¿verdad? Moisés se casa con una de las hijas de Jetro y tiene familia. Cuando un día había una montaña, que ahí es donde está el monte Sinaí, cerca de donde tenía Jetro sus tierras, él ve que esa montaña pues se oyen sonidos, se escuchan unos sonidos fuertes y como unos estruendos fuertes, y a él le llamaba mucho la atención de qué era lo que ahí sucedía, hasta que un día decide y sube a aquella montaña. Y este es el texto que quiero leer en Éxodo capítulo 3, versículos del 3 al 5, y es cuando Moisés tiene el llamado del Señor, cuando Moisés recibe del Señor la orden de ir a Egipto a liberar su pueblo de la esclavitud con que Faraón lo tenía allá esclavo. Y dice el texto: Moisés cuidaba las ovejas de Jetro, su suegro, que era sacerdote de Madián, y un día llevó a las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, el monte de Dios. Allí el ángel del Señor se le atravesó en medio de una zarza envuelta en fuego. Moisés miró y vio que la zarza ardía en el fuego, pero no se consumía. Entonces dijo: voy a ir a ver esta grande visión, porque es que la zarza no se quema. El Señor vio a Moisés cuando iba para la zarza, así que desde la zarza lo llamó y le dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: aquí estoy. El Señor le dijo: no te acerques, quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás ahora es tierra santa. Así que en este momento, pues Moisés escucha la voz de Dios, y Dios entonces empieza a hablar con él, y ahí dura un largo tiempo Dios dándole indicaciones a Moisés de cómo tenía que hacer, cómo debía él dirigirse hasta Egipto para hablar con Faraón, para que Faraón dejara ir al pueblo. Moisés podríamos decir que él siempre siguió los mandatos del Señor. Desde que Moisés tuvo el encuentro con el Señor, Moisés decidió obedecer a los mandatos del Señor, obedecer a su palabra. Y toda esta obediencia le costó a Moisés muchas cosas, que luego tampoco esas cosas pues no le permitieron entrar a la tierra prometida. Cuando Moisés sacó al pueblo de Egipto y lo llevó por el desierto, Moisés cometió en algún momento una desobediencia cuando Dios le dijo que tocara pues la piedra para que de ahí brotara agua, la tocara con la vara que tenía en su mano, que era con todo lo que Dios usaba para ayudar a Moisés en todo el mandato que le dio de sacar al pueblo de Egipto. Y Moisés entonces, en vez de tocar la piedra, la golpeó, y la golpeó varias veces. Así que Dios le dijo a Moisés que por haber desobedecido, él no iba a entrar a la tierra prometida junto con el pueblo judío, como Dios se lo había prometido, que le daría una tierra de donde fluía leche y miel. Así que esto le costó a Moisés pues gozar de la bendición de estar en su tierra, en la tierra que Dios le había prometido a todo el pueblo. Pero Moisés fue obediente en todo momento a la palabra del Señor. Y vemos en Moisés un hombre guerrero, un hombre decidido, un hombre de fe, que creía en Dios ciegamente, un hombre que actuaba solo al llamado de Dios, de decirle: haz esto, haz lo otro. Moisés pues así lo hacía. Moisés es un hombre que fue bendecido por Dios por él haber sido obediente. Otro de los hombres de Dios de los que te quiero hablar en esta hora, que fueron bendecidos por Dios por haber sido obedientes, es Daniel. Y dice el texto en Daniel 6:16: entonces el rey mandó y trajeron a Daniel y le echaron en el foso de los leones. Y el rey dijo a Daniel: el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, él te libre.
aquí en este episodio bíblico vemos cómo Daniel es condenado a ser echado en un hoyo donde habían leones. ¿Y a causa de qué? Bueno, se había hecho un edicto, el rey había hecho un edicto donde se tenía que adorar, donde se tenía que obedecer en todo a este rey. Y Daniel no estaba de acuerdo. En este tiempo ellos, Daniel y sus compañeros, Sadrach, Mesach y Abednego, estaban exiliados en Babilonia. ¿Recuerdan? A causa de la desobediencia del pueblo judío, pues se le había profetizado a través de Jeremías que el pueblo iría en cautiverio a Babilonia. Así que ellos estaban en el exilio en Babilonia cuando esto aconteció. Daniel, en el tiempo del cautiverio en Babilonia, Daniel fue un personaje que se mantuvo, un hombre que se mantuvo adorando al Señor y obedeciendo sus mandatos, sus principios, obedeciendo sus mandamientos. Es por lo que cuando él es hallado orando, como de manera acostumbrada lo hacía, pues los chismosos del rey, porque así le vamos a decir, fueron a decirle al rey que Daniel no estaba pues obedeciendo el decreto que el rey había editado. Así que Daniel es echado en el hoyo, en aquel foso con los leones, pero Dios le libró porque él decidió obedecer a Dios. Como él siempre oraba 3 veces al día, pues él decidió seguir orando al Dios de su salvación, y es por lo que entonces es castigado por el rey y es enviado a ser echado en el hoyo. Durante todo este tiempo, Daniel decidió estar conectado con el Señor. Durante todo el tiempo en cautiverio, Daniel decidió estar conectado con la palabra del Señor, confiar en el Señor, obedecerle. No importaba si esto podía acabar con su propia vida. Y es por lo que entonces el Señor le bendice enviando un ángel para que lo libre de que los leones no lo mataran, no se lo comieran. Daniel, incluso en los momentos que eran de peligro, porque aquí él sabía que se había escrito este edicto, pero él también sabía que él tenía que seguir honrando al Señor con el tiempo que él había dedicado a adorar al Señor, a orar al Señor, que él no podía dejar de hacerlo solamente porque se había amenazado al pueblo con que si se encontraban sirviéndole a otro Dios que no fueran los dioses de ellos, iban a ser castigados. A él no le importó. Aún sabiendo él que había peligro, él decidió obedecer al Señor y hacer su voluntad. Asimismo, también en el momento cuando ya él sabía que iba a ser echado en el foso de los leones, tampoco se echó para atrás. Él decidió dejar que fuera echado en el foso de los leones porque él sabía que él dependía del Señor y que el Señor que le había llamado y que lo había librado tantas veces de tantas pruebas y dificultades, que lo había bendecido, también le iba a bendecir y lo iba a guardar de todo mal. Así te digo hoy a ti, el Dios que todo el tiempo ha estado contigo, el Dios que ha estado a tu lado, que te ha sido fortaleza, el Dios que ha sido tu sustento, el Dios que te ha librado de los leones, el Dios que te ha librado de la muerte, el Dios que te ha librado de todo tipo de calamidades, es el Dios que te va a librar en este tiempo también, en este tiempo de pandemia. El Señor te va a librar y el Señor te va a guardar de todo mal. Solo necesitas obedecer la palabra del Señor, y obedecer al Señor siempre va a ser de bendición para nosotros. Otro personaje bíblico que fue obediente desde que decidió servirle al Señor es Pablo, el apóstol Pablo. Y dice en Hechos 9 del versículo 4 al 8, ahí encontramos cómo Pablo, en ese tiempo se llamaba Saulo y luego el Señor le cambió el nombre, cómo Saulo tuvo un encuentro con el Dios de Israel, cómo Saulo tuvo un encuentro con Jesucristo, que perseguía a la iglesia. Saulo perseguía a la iglesia para matarlos, para eliminarlos, porque decía que eran un grupo de personas que estaban cometiendo aberraciones, que estaban hablando mentiras, que estaban hablando falsedades.
y que estaban cambiando las creencias del pueblo judío. Así que Pablo, en esa ocasión, Saulo tiene un encuentro con el Señor, y lo voy a leer en Hechos capítulo 9, versículos del 4 al 8. Dice: y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Ahí viene el arrepentimiento, ahí viene la entrega. Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes de hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos y oyeron a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra y, abriendo los ojos, no veía a nadie, así que llevándole por la mano le metieron en Damasco. Aquí estamos hablando del encuentro de Pablo. Pablo, un hombre que vivió su vida en obediencia a la palabra de Dios, al mandato del Señor. Pablo es un personaje bíblico que dejó de seguir la iglesia cuando tuvo este encuentro con el Señor. Pablo estaba claro, él estaba seguro cuando era Saulo de que lo que él estaba haciendo estaba bien, que él estaba simplemente defendiendo sus creencias. Sin embargo, hasta que no tuvo ese encuentro con el Señor, no se dio cuenta que él estaba obrando mal, que realmente estaba persiguiendo al mismo Jesús cuando perseguía a la iglesia. Así que Saulo, a partir de ahí, el Señor le pone por nombre Pablo, y se convierte al Señor, se convierte y deja sus malos caminos, deja detrás todo eso que lo amargaba y que lo hacía creer que él era el más santo, y entonces empieza a obedecer la palabra del Señor y a ser un instrumento en las manos del Señor para traer a muchos a los pies de Cristo. Y es entonces cuando él empieza a obedecer ciegamente la palabra del Señor, no importando si era encarcelado. A Pablo no le importaba si lo sacaban a pedradas de los pueblos donde estaba predicando. A Pablo no le importaba si él tenía que perder la vida a causa de Cristo. Él así lo haría, porque él había decidido obedecer la palabra del Señor. Y por gracia del Señor y a través de Pablo conocemos los escritos de Pablo, que corresponden a casi más de la mitad del Nuevo Testamento ha sido escrito por el apóstol Pablo, donde el Señor ha estado hablando a su pueblo a través de él, de las escrituras que Pablo pues nos dejó con sus cartas, sus mensajes y sus consejos. Así que lo que Pablo escribió no surgió de una vez. Pablo tuvo que vivir un proceso de enseñanza, de preparación. Pablo tuvo que vivir un proceso donde él dejara que Cristo transformara y cambiara por completo su corazón, para entonces el Señor empezar a darle las palabras que hoy conocemos que él escribió y que permanecen ahí en la Biblia como consejos para cada uno de nosotros. Así que vemos que Pablo fue bendecido. Hoy por hoy se habla no de Saulo, sino de Pablo, porque Saulo era un hombre que estaba obrando de manera equivocada. Saulo era un hombre despiadado, malo. Era un hombre que no tenía corazón de carne, sino un corazón de piedra. Pero sin embargo, Pablo, que es el hombre en el que Dios lo convirtió cuando lo llamó, se hizo un hombre con un corazón dulce, un hombre con un corazón lleno de amor, un hombre que ama las almas y que ama el buen comportamiento del ser humano ante la presencia del Señor. Así que vemos que Dios lo bendijo a Pablo, y hoy se habla de este hombre como un gran personaje de la Biblia, que ha escrito tantos libros que han servido y servirán y sirven de salvación para tantas personas. Y es lo que sucede cuando el Señor entra impactando las vidas de las personas, y las personas deciden obedecerle, no importando lo que eso pueda acarrearle, atraerle.
deciden servirle al Señor, entonces al Señor le bendice, lo ponen alto su nombre y lo hace, pues ser una persona recordada por todos. Y es lo que ha pasado con el apóstol Pablo. ¿Cuántas personas quieren parecerse al apóstol Pablo? ¿Cuántas personas imitan pues la forma en cómo Pablo se comportaba? Porque ciertamente el Señor lo bendijo. Y así queremos mucho ser bendecidos por el Señor, como ha sido bendecido Pablo por el Señor, por su obediencia a Dios. Otro personaje y el último personaje que te quiero tocar, no es que sean los únicos, la Biblia está llena de personajes bíblicos que obedecieron y que fueron bendecidos a través de la obediencia, porque el Señor quiere que nosotros seamos obedientes. Y este es Bernabé. Bernabé, vamos a leer en el capítulo 9, versículo 27, para que conozcamos un poco sobre Bernabé. Pero Bernabé lo tomó y lo presentó a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto al Señor en el camino y que él le había hablado, y cómo en Damasco había hablado con valor en el nombre de Jesucristo. La Biblia en el Nuevo Testamento, en algunos pasajes, en varios pasajes bíblicos, habla sobre Bernabé. Y Bernabé fue uno de los grandes impulsores del evangelio a través de Pablo. Bernabé asumió a Pablo como alguien para él protegerlo, y Bernabé tenía posibilidades económicas, también le protegía económicamente, pero también le ayudó a que fuera expandido el evangelio en el mundo griego. Pablo se juntó con Bernabé, hicieron un equipo de trabajo para llevar el evangelio a todo el mundo conocido de entonces, y Bernabé se encargó de llevarlo a los griegos. Así que Bernabé estuvo como apoyo a Pablo. Eran prácticamente un equipo de trabajo para llevar las buenas nuevas de salvación a todo el mundo conocido de entonces. Hubo un momento en que Pablo y Bernabé tuvieron algunas discrepancias en cuanto a las creencias, en cuanto tal vez al manejo, y decidieron separarse. Cuando decidieron separarse, entonces aquí vemos que Bernabé se va por un lado y Pablo se va por otro, pero juntos siguen igual, ambos siguen igual, llevando las buenas nuevas de salvación por todo el mundo conocido de entonces. Este hombre, Bernabé, obedeció profundamente la palabra del Señor. Cuando Pablo llegó a Damasco, ciego porque había tenido el encuentro con el Señor, luego Bernabé se entera, y Bernabé entonces empieza a apoyarlo y a ayudarlo. Vemos en el texto bíblico que leímos que aquí Bernabé le está explicando al pueblo cómo llegó el apóstol Pablo ciego, y cómo Pablo llegó explicándole el encuentro que había tenido con el Señor, y también cómo Bernabé había visto que Pablo ciertamente había estado arrepentido de lo que hacía persiguiendo la iglesia, porque lo vio defendiendo las verdades de Cristo ante una gran multitud. Entonces aquí Bernabé está defendiendo a Pablo para que los judíos crean que Pablo ciertamente estaba arrepentido por haber estado persiguiendo la iglesia y haber estado haciéndole daño a la iglesia. Sabemos, ¿verdad?, que como él perseguía a la iglesia, pues mucha gente le tenía miedo. Y cuando Pablo entonces viene diciendo que tuvo este encuentro con el Señor, algunas personas, algunos judíos eruditos de la palabra no le creían, estaban con miedo, acobardados. Así que Bernabé sale a defenderlo y le dice que ciertamente él tuvo un encuentro con el Señor y que había cambiado. El cristianismo se fortaleció mucho en el mundo griego a través de que Bernabé pues se encargó de llevar el evangelio de salvación a esta parte del mundo. Aquí hemos hablado sobre estos 5 personajes bíblicos que
obedecieron y Dios lo bendijo. Dios bendijo a Bernabé poniéndolo en alto. Hoy Bernabé aparece en muchos textos de la Biblia, del Nuevo Testamento, por el trabajo encomiable que hizo para llevar el evangelio de salvación a muchas personas, incluyendo el mundo griego, a los griegos. Así que Dios le bendijo, abriéndole puertas para que él hablara la palabra que Cristo les había dejado que hablaran cuando dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio. Bernabé tuvo la bendición de poder compartir de cerca con el apóstol Pablo y ser un instrumento usado por el Señor para ayudar y apoyar al apóstol Pablo en todo lo que hacía para que el evangelio se expandiera. Dios bendice a cada persona que decide obedecerle. El Señor, no importa si la obediencia que estás haciendo te cuesta, el Señor dice que te va a bendecir. El Señor quiere una persona obediente. El Señor quiere personas que le amen, pero no solo que se conformen con decir: sí, yo creo en la palabra, sí, yo amo al Señor. No, obedece la palabra y demuestra que realmente tú le amas siendo obediente. Y el Señor entonces te bendecirá. Dios te bendiga.